día. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos, a los amigos que nos siguen a través de la página de la iglesia. Queremos decirte que esta mañana ha sido una mañana de transformación en la vida de nuestra iglesia, donde hemos proclamado que los milagros que necesitamos han de ocurrir. Y los hermanos han pasado al frente, han recibido ese toque del Señor y sabemos que la petición de cada uno de ellos ha sido contestada. Yo sé que tú quieres un milagro en tu vida, es cuestión de acercarte a la fuente del milagro que es el Señor. Por tanto, te ofrecemos una oportunidad para que abra las puertas de tu corazón y deje al Señor fluir en tu vida. Te amamos en el Señor y queremos que crezca en esa experiencia donde puedas decidir seguir las pisadas de aquel que nos ha hecho bien y nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha introducido al mundo de la luz. Invitamos a los hermanos de la iglesia y a ustedes que busquen su Biblia en el libro de Segunda de Crónica, segundo libro de Crónica, capítulo 7, y vamos a leer un versículo que todos conocemos, que es 14. Segundo libro de Crónica, capítulo 7, versículo 14, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar en tu casa. Tú conoces la necesidad que hay en nuestra vida. Tú sabes, Señor, que algunos estamos pasando por diferentes crisis, pero venimos ante ti porque reconocemos, Señor, que cuando entramos ante tu presencia, tú siempre has de inclinar tu oído y has de escuchar nuestra voz. Tú sabes que hay algunos que están enfermos, hay algunos que están pasando por crisis en su familia, hay algunos que están pasando por situaciones donde tienen que tomar decisiones importantes. Te pido que esta mañana tu palabra sea el instrumento que provoque esa fe, esa esperanza que necesitamos para entrar dentro de esa experiencia de creer que lo que estamos pidiendo ha de acontecer. El que esté enfermo sea sanado a través de tu palabra. El que esté afligido sea consolado a través de la misma. Y el que necesite dirección se convierta en lámpara a sus pies y abra el entendimiento para tomar decisiones. Nos vamos a sentar a la mesa y vamos a permitir que este menú que tú has preparado en esta mañana lo podamos digerir y podamos disfrutar del mismo y podamos crecer a la altura, a la anchura de un Cristo que nos ha hecho bien. Por tanto, nos sentaremos en la expectativa de que algo extraordinario tú harás en nuestra vida esta mañana y tú nos hablarás a través de tu palabra. Lo declaramos, Señor, por los medios de Jesucristo amado. Amén, amén. ¿Cuánto adoran al Señor? Él habita en medio de la alabanza. Él habita en medio de un pueblo agradecido. Por tanto, no cese su alabanza. Y vamos a recibir la palabra en esta mañana. El tema de esta reflexión es venciendo la crisis del pecado. Venciendo la crisis del pecado. La pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿cuál es tu crisis? Cuando hablamos de crisis, son las adversidades, son los eventos que son negativos que ocurren en nuestra vida. Son momentos de oscuridad y momentos de desierto que llegan a nuestra vida. Sabemos que cuando nos sentamos a analizar lo que estamos viviendo en la realidad de nuestro país, hay un virus que ha aumentado, hay un pueblo que no quiere seguir las directrices de lo que se le ha dicho: usa la mascarilla, guarda distanciamiento, asegúrate de lavarte las manitos y asegúrate de mantener buena higiene. Como que nos hemos olvidado de esa orientación que hemos hecho, y desde el año pasado hemos visto la transformación de la gente en la rebeldía, donde ya no tienen ni el deseo de vivir ni el deseo de enfrentarse a la vida. Pero cuando hablamos de crisis, yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo que es la crisis. Vivimos en un mundo o en un país donde hay una crisis no solamente emocional,
donde vemos que la depresión y la ansiedad ha llegado a un nivel que muchos se han alejado del motivo esencial de venir a la casa de Dios y de tener esa experiencia de vida. Vemos una crisis económica donde cuando vamos a los supermercados ya no encontramos los productos que antes usábamos y tenemos que ir pescando, como decimos por ahí, entre tienda y tienda para ver si encontramos el suplido. Como que eso es señal de que algo grande está ocurriendo, de que hay una crisis que se está acercando, donde tenemos que empezar a almacenar y guardar, porque llegará un momento donde la cosa se hará difícil. Hay una crisis espiritual donde ya la gente ha dejado de orar, donde ya la gente ha dejado de escuchar la palabra. Al principio todo el mundo quería saber lo que se iba a decir a través de la red y de momento como que han desaparecido. ¿Es acaso que nos hemos hundido en la desesperanza? ¿Es acaso que nos hemos distanciado de esa fe, de ese amor que tenemos que tener en los tiempos oscuros, de seguir la pisada del Señor? Tenemos que entender que nuestro país, que la iglesia, la familia, que todo aquello que esté a nuestro alrededor está en una crisis no solamente emocional, hay una sequía espiritual, hay una escasez de una experiencia de fe y la gente ha perdido el amor a la vida y el amor hacia la esperanza de ese futuro que Dios nos ha garantizado a través de su sangre. Cuando hablamos de crisis, yo creo que la crisis más principal que el hombre tiene es el pecado. Cuando hablamos del pecado es transgresión, es no meterse a la voluntad divina. Es no obedecer a lo que Dios ha diseñado para la vida del hombre, porque Dios ha diseñado un plan maravilloso de bendecirnos, pero para poder entrar dentro de ese plan tenemos que decirle no al pecado, tenemos que decirle no al diablo, tenemos que decirle no al mundo, tenemos que decirle no a la carne y tengo que decirme a mí mismo no, porque cada día tomo decisiones, porque yo soy mi peor enemigo cuando quiero entrar dentro de esa relación perfecta con Dios. Cuando hablamos de pecado, Dios no hizo al hombre para pecar. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo santo, lo hizo inocente, pero una vez que se contaminó con aquella experiencia de escuchar al diablo, aquella serpiente, maldita serpiente, que le dijo al hombre, come del fruto, que una vez que tú comas de ese fruto, tú serás igual a Dios. Pero el hombre, escuchando la voz del enemigo de las almas, consumió del fruto prohibido y tomó la fatal decisión de seguir las pisadas de un destino inseguro, de un mundo incierto, de decisiones que provocaron el distanciamiento de la relación perfecta con Dios. Y ahí entra la palabra pecado y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es que vida eterna. Si nosotros queremos vivir, si queremos vencer la crisis que representa el pecado, es un momento de entender que por mí mismo no puedo vencer el pecado, porque el pecado camina conmigo. La concupiscencia de este cuerpo quebrantado por las experiencias de la vida va a provocar el deseo de yo, de alimentar mi ego, de alimentar ese id que quiere transformarse, tornándose violento para tomar decisiones que atenten mi vida y que me distancie del plan divino que Dios tiene para mí y para ti. Si queremos verdaderamente vencer la crisis del pecado, tenemos que entrar dentro de una experiencia donde ya no voy a escuchar lo que el diablo me diga a diario, donde yo no voy a ceder a ese mundo que hay ofertas a diario, donde no voy a escuchar mi carne que a diario me incita a pecar y producir obra en mí y alejar esa experiencia de producir el fruto del Espíritu que debe de habitar en aquellos que han conocido el camino de la vida y el camino de la salvación. Cuando hablamos de entrar dentro de esa lucha de vencer la crisis del pecado, es entender que solamente vamos a vencer el pecado si seguimos la pisada de un Cristo que dijo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida, yo soy el único modelaje perfecto el cual tú debes de seguir
si es que aspira a tener una vida libre del pecado y convertirte en un instrumento sacerdote en un mundo que no me conoce, en un mundo que está sumergido en las crisis de la carencia de valores, donde la moral se ha perdido, donde la violencia ha aumentado, donde la vida no se respeta, donde se proclama una vida donde te dice todo es permitido, que a la larga va a terminar en el cementerio. Pero cuando vemos la luz de la palabra en esta mañana, vamos a aprender qué debemos de hacer si queremos vencer esta crisis que abunda en nuestro país, que el pecado. Porque el pecado está en la familia, el pecado está en nuestro gobierno, el pecado está donde quiera que vayamos, aún dentro de la iglesia. Porque lamentablemente nos hemos inclinado ante los dioses del mundo. Hemos cedido hasta las patrañas del enemigo. Porque el diablo vino a matar y a destruir. Vino a destruir tus sueños, iglesia. Vino a destruir ese logro que has alcanzado de acercarte a Dios y ser dirigido por un Espíritu Santo que te capacita para enfrentarte a la crisis de la vida y pueda decir: soy más que vencedor en ese Cristo que venció. Aquel que dijo que en el mundo voy a tener aflicción, pero no importa las aflicciones que lleguen a mi vida, la victoria está garantizada, está sellada a través de su sangre, está demostrado a través de su linaje y su caminar sobre la tierra. Porque Él venció el mundo, Él venció el diablo, Él venció la carne y el sepulcro está vacío como testimonio que la muerte no pudo con Él y no puede con nosotros. ¿Cuánto adoran al Señor? Si queremos vencer la crisis del pecado, a través del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14, nos enseña cuál es el camino que debemos de seguir. Lo primero que tengo que reconocer que hay una crisis. Hay gente que está enferma del pecado porque el pecado es una enfermedad. La palabra dice que Cristo es la serpiente que se levantó en el desierto. Mas los que miraron al Señor no serán avergonzados y la muerte no nos tocará. Seremos vivificados a través de esa vida, porque una vez que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos capacita, nos da poder para decirle al mundo no, para decirle a la carne no, decirle al diablo no, porque mi cuerpo está glorificado en ese Cristo que ha depositado su Espíritu Santo en mí y me ha capacitado como sacerdote para levantarme en este momento de crisis de pecado que tiene nuestro país. Es un reconocimiento que el pecado abunda no solamente en la iglesia, no solamente en el mundo o donde quiera que vayamos. Es reconocer que la crisis existe, porque hay gente que está en esa negación. Y cuando nos negamos a aceptar que hay la crisis del pecado, entonces nos tornamos en religiosos. El problema que tenemos en nuestro país es que hay mucha religiosidad, pero hemos carecido de la experiencia espiritual de entender que para vencer el pecado tengo que reconocer que el pecado existe y no hay lugar cabida dentro del propósito de Dios para la vida de la iglesia. Que tenemos que decidir o producir obras que quebrantan nuestra relación con Dios, o seguir edificándonos sobre la roca inconmovible que es Él, para permitir que el Espíritu Santo corra en nuestra vida y podamos dar fruto en todo tiempo, podamos exhibir el fruto exquisito a través de una presencia de un Dios que va a estar presente en medio de nuestra crisis y en medio de nuestra lucha. Un aplauso al Señor, que Dios está contigo en este momento. Si queremos vencer la crisis del pecado, vamos a reconocer que el pecado existe, que hemos transgredido, que no hemos seguido la voluntad. Y como dice Pablo en la palabra, no hemos alcanzado el blanco, porque la meta no es quedarnos en este desierto.
La meta no es ser vencido por este virus. La meta no es volver a Egipto. La meta es seguir prosiguiendo la pisada del Señor, porque hay una meta que es el cielo. Hay un lugar donde ya no hay tormento ni sufrimiento. Nuestra meta es alcanzar la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Habrá obstáculos, pero hemos de vencer el pecado y hemos de plantear bandera, porque nuestra victoria está garantizada en Él. Si queremos verdaderamente vencer la crisis del pecado, reconozcamos que el pecado existe, reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que es un momento y una oportunidad que Dios nos da, que a través de la palabra sea limpiado por esa palabra que limpia nuestra mente contaminada, que limpia ese corazón atado y endurecido por el pecado, que fortalece ese espíritu quebrantado que no nos permite luchar y alcanzar la meta de la salvación. Si queremos vencer la crisis del pecado, hay que reconocer quiénes somos. Cuando vemos la porción de la palabra leído, dice: si se humillare mi pueblo. ¿Quién eres tú ante Dios? Un extranjero, uno que no ha tenido la experiencia de la salvación. Una vez que nosotros queremos vencer el pecado, tengo que recuperar mi identidad. Tengo que entender el mensaje que Pedro le da a la iglesia en su momento de crisis. Una iglesia perseguida, una iglesia donde estaban los hermanos pereciendo ante un imperio que no los acariciaba, sino que los mataban en el camino. Estaban temerosos, habían perdido su identidad. Muy parecido con este virus, que todo el mundo, cuando alguien estornuda, se esconde. Cuando alguien tose, y si empieza la congestión nasal, tiene coronavirus, cuidado que me puede contaminar. Donde podemos ver cómo el hombre anda en su temor, pero tenemos que reconocer, para poder vencer el pecado, quiénes somos. Somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos linaje del Señor, somos extensión de Dios, y Dios nos ha capacitado como sacerdotes, que podamos entrar ante su presencia y podamos entender que tenemos un poder extraordinario, que una vez que entremos dentro de ese contacto con Dios, habrá respuesta a nuestras peticiones, habrá milagro, habrá sanación, y nuestra tierra será reparada. Cada vida, cada corazón será transformado para volver al camino de la luz, que es Cristo, que es el sendero que tenemos que seguir. Si queremos vencer la crisis del pecado, tenemos que, lo tercero que vamos a hacer, entrar en una relación de humillación. Si te humillares, es entender que la actividad del espíritu produce caída, la negación de que hemos fallado, de no reconocer que no somos lo suficiente, que hemos cedido al pecado, que hemos permitido que nuestros altares se contaminen, que hemos permitido que la gente ya no tenga fe en lo que predicamos, porque no lo reflejamos a través de nuestra vida. Es un momento de reconocer que nosotros somos los primeros causantes de que otros pequen, porque si el pueblo de Dios no se humilla, entonces no habrá respuesta al milagro de sanación en nuestro país. Es reconocer que nos hemos puesto activos. La palabra dice que se ensalza, será humillado, mas el que se humilla será ensalzado y reconocido por Él. Si queremos vencer el pecado, tengo que humillar mi yo, tengo que humillar mi ego, tengo que pensar que no soy suficiente, que no soy la Coca-Cola o la Pepsi-Cola para aquellos que les encanta en el desierto. Que hay un momento en nosotros que tenemos que reconocer que mi actividad no ha provocado bendiciones para mi vida, ni para la vida de mi familia, ni para la vida de la iglesia, ni para la vida de nuestro país. Que es un momento de sanar a nuestro país del pecado, pero se alcanza, número uno, reconociendo mi crisis. Número dos, reconociendo que esa crisis solamente la voy a vencer si recupero mi identidad. Y tercero, que me humille ante la presencia de Dios. Porque cuando nos humillamos, le estamos diciendo a Dios: no somos suficientes. Le estamos diciendo a Dios: hemos fracasado.
Le decimos al Señor, queremos ser transformados por ti, porque el pecado es más fuerte que yo. No tengo las herramientas para resistirla, porque vuelvo a ser como la puerca de Juan Bodo. La brillaban, la limpiaban, le untaban brillantina arca. ¿Te acuerdas, Maldonado? Cuando tú y yo la usábamos. ¡Ay, cuán brilloso y lindo estaba! Pero tan pronto Juan Bodo se descuidaba, la puerca volvía al lodo y se ensuciaba. Así somos los hombres. Nos convertimos en peor que la bestia, como dice el salmista. Sabiendo lo que tenemos que hacer para alejarnos del pecado, entramos en esa experiencia de la altivez, donde no dependemos de Dios, donde no queremos construir nuestra casa sobre la roca inconmovible, donde decidimos construir en terreno fácil, donde vamos a ceder a las pasiones del mundo y de la carne y vivir una vida sumergida en el pecado, sin fe, sin amor y sin esperanza. Pero si queremos vencer este pecado, esto que está enfermando nuestra patria, tengo que humillarme, es inclinarme y doblar mis rodillas, es acercarme a la fuente que me va a liberar de mi orgullo, de esa vanidad religiosa, porque no son los rituales que van a sanar nuestro pecado, no son las veces que voy a la iglesia, porque yo conozco gente que se pasan dentro de la iglesia y no tienen una experiencia espiritual, mas conozco otros que nunca han visitado la iglesia, pero están llenos de esa palabra, están llenos de esa presencia del Espíritu Santo, y donde quieran que van exhibe esa vestidura de una relación espiritual con Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a humillarte para vencer el pecado? Yo estoy dispuesto a humillarme. Yo estoy dispuesto a reconocer que mi título de médico no es suficiente. Yo tengo que reconocer, porque sea pastor no es suficiente. Es entrar dentro de la experiencia de la humillación, donde yo me humille para que Dios maravilloso crezca, que podamos entender lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que yo mengue para que crezca, para que su gloria se mueva, para que repare la vida de nuestro país, para que repare nuestra tierra, para que restaure su poder medio de la iglesia, para que el Espíritu Santo siga haciendo lo que tiene que hacer, reparar esas losetas agrietadas, reparar esos corazones quebrantados, reparar esos hogares destruidos por el pecado, reparar esos altares que están destruidos porque nosotros hemos cesado, hemos dejado de humillarnos ante Él. Si queremos vencer la crisis del pecado, entonces tenemos que entender lo que dice en Crónica. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Tengo que empezar a invocar, porque muchas veces en medio de nuestras pruebas y nuestro pecado invocamos para que alguien nos ayude. Y viene el hermano Edwin Valentín, que es más pecador que tú, dándote herramientas según la carne, y te hunden más en delito, en pecado. Pero si invocamos al varón perfecto, que es Cristo, que fue reflejado entre los hombres, Él es de Jesús, que vino a traer salvación, pero es el Emmanuel, la exhibición de un Dios que no habita de lejos, que está dispuesto a entrar en tu trabajo, que está dispuesto a entrar en tu casa, que está dispuesto a entrar en tu carro, está dispuesto a habitar contigo para demostrarte que cuando tú le invocas, Él está dispuesto a inclinar su oído y escuchar tu voz y liberarte de ese mundo de pecado, de atadura, de ese mundo de transgresión donde no ve la bendición de la provisión de un Dios. Si queremos vencer el pecado, es momento de invocar, no mirar a los hombres, sino mirar a Dios que está en los cielos, porque la palabra dice que venció el mundo, venció el sepulcro, y está sentadito a la diestra de Dios Padre, intercediendo a diario. Él es el sacerdote de excelencia, porque los hombres no son el mejor modelo, van a fallar, van a hundirse, pecamos todos los días, pero Él nos ha dado el poder para vencer el pecado y decir a la carne, ya tú no tienes poder sobre mí. Decir al mundo, ya tú no influyes
influye en mi modo, de mi estilo de vida. Decir al diablo, tú no tienes parte ni suerte, tú estás debajo de la planta de mis pies, ya tú estás condenado para entrar al horno de los fuegos, pero yo estoy destinado para entrar a las mansiones celestes, donde veré el amado cara a cara, caminaré junto con él, me sentaré en la mesa y escucharé ese coro de ángeles, esas alabanzas exquisitas que tiene separado para aquellos que han resistido el pecado, han resistido al mundo y al diablo y no han cedido a los deseos y los designios de este mundo. Denle un aplauso al Señor, que ese eres tú. Si queremos vencer el pecado, vamos a invocar, no invocar de lejos, porque de lejos no hay una evidencia. Eso se demuestra dentro de la casa de Dios, donde vamos a seguir al Señor en este lugar. Y en este lugar Dios habita. Y vamos a decir como el salmista, yo me deleito estar en la casa de Dios, porque allí Dios se manifiesta y Dios me va a dar las herramientas a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, para yo vencer mi crisis del pecado y ver la salvación garantizada a través de Él. Si queremos vencer el pecado, no es solamente invocar, porque cuando invocamos reconocemos que no somos suficientes. Es entrar dentro de una oración, donde yo sepa lo que es la oración, donde yo pueda procurar a través de la oración buscar el rostro de Dios, que a través de la oración yo lo pueda buscar con toda la fuerza de mi corazón, donde yo entienda que la oración me permite ver a Dios cara a cara, donde yo pueda entender que la oración me permite percibir su presencia que tanto necesito para no pecar, donde yo pueda entender que a través de la oración voy a conquistar el corazón del Señor para que sane nuestra patria. Que cuando vemos el periódico es violencia, vemos cómo matan a los niños, vemos cómo secuestran a jóvenes y aparecen en un barrio tirado por ahí. Eso es señal de una sociedad en deterioro. Si queremos vencer esta crisis del pecado que está destruyendo nuestra juventud, que está destruyendo nuestra niñez, es momento, iglesia, de orar y clamar que descienda fuego del cielo y consuma todo contaminante que quiere destruir nuestra patria, que quiere destruir nuestra familia y quiere destruir la iglesia. La pregunta es, ¿está orando? ¿O está mandando a Héctor que ore por ti? ¿O está mandando a María o a Elvin que ore por ti? Es momento de juntos orar, pero orar con confianza. Pero es una oración que permanece centralizada en el modeleo que nos dio Jesús, porque Jesús oraba en todo tiempo y antes de hacer el milagro daba gracias por anticipación, porque Dios iba a responder a su oración. Levanta tus manos en medio de esta crisis. Levanta tu voz en medio de la crisis de carencia de valores. Levanta tu voz en oración, gime, invoca a Dios para que descienda ese Espíritu Santo que necesitamos en la vida de la iglesia, Señor. Que necesitamos que intervenga en el corazón que nos gobierna, que entre cada hogar nuestra patria y nuestra tierra sea sanada y el pecado se aleje y volvamos a ser un pueblo santo, que podamos decir vamos a cruzar nuestro Jordán, porque mañana Dios hará grandes cosas en la vida de nuestro país y en la vida de la iglesia. Si queremos vencer la crisis del pecado, tenemos que no solamente invocar y orar, es entrar en una búsqueda del rostro del Señor. Porque cuando buscamos a los que nos gobiernan, ellos dan el ala para comerse del pechudón. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque el amor y el interés se van a pasear. Más pudo el interés que el amor que me tenía. Porque muchas veces los intereses dominan el deseo de servicio. Pero yo conozco uno que nos dice, busca a mí. Busca el reino de Dios primero y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Uno que se encargará de suplirte en medio de tu desnudez. Uno que se encargará de suplirte en medio de tu desierto. Uno
uno que se encargará de consolarte en medio de tus crisis. Pero es momento de entender que la crisis ha llegado, el pecado se ha multiplicado, la maldad ha llegado a un nivel que nuestros corazones se han endurecido. Pero es un momento de levantarnos como pueblo de Dios que somos y entrar dentro de la búsqueda genuina del rostro de Dios, para que Dios se encargue de sanar nuestra patria, para que Dios sane nuestra vida y la vida de nuestra familia, para que Dios sane la iglesia que tiene que ser sanada, y veamos los prodigios y señales del pasado, donde los mudos hablaban, donde los ciegos veían, donde los demonios reconocían que había un poder dentro de la iglesia, y el diablo no participaba de la adoración, porque era descubierto inmediatamente a través del Espíritu Santo, que revelaba lo que era de Dios y lo que no es de Dios. Pero hoy en día el diablo predica y todo el mundo dice amén. Hoy el diablo canta y todo el mundo se disfruta del cántico del diablo, porque nos hemos alejado de la vida del Espíritu y nos hemos convertido en religiosos. Pero Dios no quiere gente ritualista, sino gente que se levante, porque saben lo que tienen en sus manos, que la oración, que tiene un poder extraordinario, una palabra que cuando la pronunciamos no hay diablo que resista, no hay carne que no se someta, no hay mundo que entre, porque la palabra, cuando la pronunciamos respaldada por el Espíritu Santo, abre el entendimiento de los hombres para reconocer que han pecado. Que podamos levantarnos venciendo nuestra crisis de pecado a través de una búsqueda donde yo busque la guianza de esa palabra Rospira que te hemos dado hoy. Que podamos buscar al Señor a través de la oración para que nos revele el camino, porque ha dicho en su palabra que Él inclinará su oído, escuchará nuestra voz, pero pondrá su mirada sobre nosotros y nos dirá el camino que vamos a seguir. Si queremos vencer el pecado, no es solamente una búsqueda de su rostro, es empezar a convertirnos de nuestros malos caminos y volver al camino del sendero de la vida. ¿Por qué camino, iglesia, tú caminas? ¿Por qué camino tú me escuchas a través de la red caminas? Por el camino ancho, donde todo lo tienes, donde no carece de nada, donde te dan el buen que viene y al final del camino estás destruido, estás ansioso, temeroso y deprimido, y ves que lo que tú tienes es artificial, mas Cristo te ofrece un camino estrecho, donde quizás tú vas a carecer de la fama o del glamour de la gente y ya no hará como Bob. Y posiblemente tú eres old fashioned, pero cuando nosotros seguimos el camino de Cristo, tenemos la compañía de uno que nos ha de bendecir y nos ha de dar fuerza para resistir el pecado, para vivir una vida santa, saturada, llena de fe, que vamos a vencer este virus, todas las crisis que llegan en el camino, y vamos a entrar en una relación perfecta de amor, donde siempre nos vamos a sentir bien amados y nunca perderemos la esperanza, porque al otro lado del camino hay un lugar de bendición, donde ya yo no tengo que bregar con la carne, donde ya no tengo que pelear con el diablo y donde ya el mundo no es parte de mi vida, porque estoy en un lugar mejor. Cuando nosotros decidimos alejarnos de los malos caminos, es entrar a la capacidad de renunciar a nuestros intereses personales, es reconocer sinceramente que el pecado no nos ha hecho bien, es dejar el camino de la maldad, ese camino de tiniebla, ese camino que nos ha introducido al desierto, ese camino que nos ha cauterizado nuestra mente, nuestro espíritu, para no tener fe en nuestra crisis y decir que mañana será un día peor. Pero cuando nosotros vencemos la crisis del pecado, nos atrevemos a convertirnos en el Josué de la vida y invitar a otros para que crucen su Jordán. Pero dentro de ese proceso me voy a santificar, porque estoy convencido que Dios hará algo extraordinario en la vida de la iglesia, en la vida de mi familia, en la vida de mi gobierno, en la vida de mi patria, Puerto Rico, y volveremos a ser la isla del Cordero. Una isla que reconocía su crisis y dependía de Dios.
Una isla que reconocía su legado de conquistar naciones y sabían que eran pueblo de Dios. Una isla que se habían humillado ante Dios. Una isla que invocaba en todo tiempo en los momentos de angustia y Dios escuchaba su oración. Una isla que valorizaba el poder de la oración. Una isla que buscaba apasionadamente seguir la pisada del Maestro para parecerse en Él, en ese andar, en fe, en amor, y nunca perdía la esperanza. Una isla que había encontrado el camino de la prosperidad porque había sido plantada en las corrientes de las aguas. Si yo entiendo el mensaje esta mañana, entonces voy a vencer la crisis del pecado, porque voy a reconocer mi problema. Me voy a humillar para que Dios se ensalce y no cesaré de invocar y orar y buscar la presencia de ese Dios que me va a sacar de mi crisis. El resultado final, cuando nos humillemos, cuando reconozcamos quiénes somos y lo que representa la oración y volviésemos a los caminos del Señor, entonces Dios se encargará de responder a nuestras oraciones. Entonces Dios perdonará nuestros pecados. Entonces Dios sanará la tierra y volveremos a ser plantados en las corrientes de las aguas, como dice el salmista, donde no nos marchitaremos, donde daremos fruto en todo tiempo y seremos bendecidos y prosperados en todo. Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré mis pecados y sanaré su tierra. Pero mira lo que dice la palabra en el versículo 15: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Una vez que tú entras dentro de esa relación victoriosa ante el pecado, tú tendrás uno que su mirada estará puesta en ti. Y Él reconocerá las crisis por las cuales tú vives la vida. Y Él se encargará de extender su mano. Te sacará del pozo de la desesperanza. Te pondrá sobre roca firme. Y te ha de conducir para tener un cántico de alabanza. Y que la gente vea en ti esa vestidura de glamour que te ha puesto, que son sacerdotales, para que exhiba la alegría de que has tenido cuando has vencido la crisis del pecado y no te ha contaminado ni con la carne, con el mundo del diablo. Has escuchado la voz de ese Dios que ha dicho: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. ¿Cuál es la decisión que va a tomar tú como iglesia? ¿Cuál es la decisión tú que me sigues a través de la red? ¿Seguir pecando? El destino final es un lugar de sufrimiento, donde los gusanos no se mueren, donde todo es tiniebla y oscuridad. Mas aquellos que venzan el pecado serán reconocidos por el Padre y le espera un nombre nuevo, le espera un cuerpo glorificado, le espera unas mansiones que Dios ha preparado para ti. Le espera la experiencia de escuchar un coro de ángeles. Le espera sentarse a la mesa. Le espera encontrarse con los otros amados que vencieron el pecado y están gozando de esa vida de excelencia donde ya no hay dolor ni tristeza. Mas aquellos que decidan no humillarse, aquellos que decidan alejarse, su destino final es un lugar de tormento donde no hay alegría, donde no hay esperanza y todo es sufrimiento. ¿Cuál es la decisión, iglesia, que tú vas a tomar? Yo he decidido vencer el pecado. Yo he decidido reconocer que soy pecador. Yo he decidido reconocer como pueblo, a través de la oración puedo entrar ante su presencia. Yo he decidido humillar mi carne, humillar mi ego y dejar que Dios se glorifique en mí. He decidido invocar a Dios y no a los hombres. He decidido buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, Judí, y seguir el camino estrecho que al otro lado es el camino de bendición. Para que Dios siempre abra sus ojos sobre mí y siempre esté atento su oído a mi súplica y a mis peticiones. Señor, te doy gracias
por esta palabra tan hermosa que tú me has dado esta mañana. Señor, equípalo con tus herramientas para vencer esta crisis del pecado. Señor, que tu palabra siempre fluya en nuestra vida, que nos dé consuelo y nos ilumine para seguir su pisada. Pero también queremos, Señor, que ese amor que tú has depositado en nosotros crezca a un nivel que podamos decir, como dice la palabra, que nada ni nadie nos apartará de tu amor. Pero también queremos preservar esa esperanza que hemos adquirido a través de ese contacto contigo, para que cuando vengan las crisis de la vida, no cedamos a los designios de la carne, sino podamos preservarnos esa fidelidad, donde podamos reconocer que el día de mañana será un día de excelencia, pero en ese proceso vamos a cruzar nuestra crisis y vamos a santificarnos para tener la expectativa de que el milagro y la bendición que necesitamos en nuestra vida ha de ocurrir. Mira a aquellos que me han escuchado esta mañana. Te pido que tú transformes su vida para que ellos puedan decir, como hemos dicho hoy en esta iglesia: no al pecado venceré, no a la carne venceré, no al mundo venceré, no diablo, no te escucharé, porque venceré. Porque mi mirada está puesta en mi salvación, que es Cristo, que es la fuente de la salvación, que es la fuente de vida, que me garantiza que en medio de mis tormentas Él se encargará de sacarme del pozo de la desesperanza y ponerme en un lugar seguro donde yo tenga la bendición y la provisión para vivir una vida bendecida a través de Él. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que somos más que vencedores y que el pecado ya no tiene poder ni potestad sobre nosotros, porque tu Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita para no volver a pecar. Dios te bendiga, querido amigo. Ya sabes, estaremos en martes con palabras de aliento para ti. El miércoles vivo con los defensores de la fe a las 7:30. El jueves y el viernes tendremos palabras. Y el domingo estaremos en escuela dominical de 9 a 10 y culto evangelístico de 10 a 11. Te invitamos que llegue a la casa de Dios para que pueda ser renovado a través de esta palabra y que ese Espíritu Santo quebrante tu vasija y haga una vasija de excelencia para que el Cristo que yo conozco diga: tú eres mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Hermoso día que se